Buenas tardes, continuamos con la clase de farmacología. Soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Ahora continuaremos con los agonistas selectivos dentro de los simpático-miméticos o adrenérgicos. Tenemos agonista alfa-adrenérgico, beta-adrenérgico de acción indirecta y de acción mixta. ¿Sí? Dentro de este grupo vamos a encontrar primeramente los agonistas alfa-adrenérgicos. Esto quiere decir que van a estimular los receptores alfa, ¿sí? Que normalmente pues, se estimulan por la adrenalina o la noradrenalina. En este caso tenemos agonistas alfa 1, o sea, son estimulantes de los receptores alfa 1. Si recuerdan las tablas que vimos, pues se van a dar cuenta de más o menos qué tipo de efectos es lo que puede generar la estimulación de los receptores alfa 1. Los vamos a clasificar en dos: de aplicación sistémica y tópica, o sea que se pueden aplicar de ambas formas, y de aplicación tópica, que solo se pueden aplicar de forma local en el área que tengamos la necesidad de generar los efectos terapéuticos. Ejemplos de los primeros, de los que son de aplicación sistémica y a la vez tópica, tenemos la etilefrina, fenilefrina, metoxamina, midodrina, cirazolina y nafasolina, ¿sí? Pueden aplicarse en esas vías. En cambio, los de aplicación tópica, que son los más comunes y los que más encontramos normalmente, por ejemplo, ahí tenemos la oximetazolina, que la vamos a encontrar en compuestos que se utilizan para descongestionar la nariz, por ejemplo. ¿Sí? Yo creo que es el más común de los que encontramos en la lista. Otros ejemplos, en caso de que les pregunte ejemplos de ese tipo de fármacos, tenemos la propilexedrina, tetrazolina, silometazolina, fenoxazolina, tramazolina y clorobutanol. Entonces, primero vamos con el grupo de los que son de aplicación sistémica y a la vez tópica. Recuerden que el origen de los fármacos puede ser de varios tipos, puede ser natural, puede ser sintético, semisintético. En este caso, todos los compuestos de este tipo son sintéticos, o sea, son producidos en laboratorio. Se pueden activar en cualquier vía, ya sea vía oral, ya sea vía intravenosa, ya sea vía tópica, y tienen un periodo de vida media mayor a la adrenalina o la noradrenalina. Recuerden que esos tienen una vida media corta, de 2 a 5 minutos, realmente es muy corta. Estos tienen un mayor tiempo de duración. Y vamos a tener pues dos acciones, una acción sistémica y una acción local. En cuanto a la acción sistémica, van a provocar vasoconstricción y van a disminuir un poquito el gasto cardíaco. Esta misma vasoconstricción pues, nos va a elevar la presión arterial, entonces pueden ser utilizados en ese sentido. La acción local, pues que van a servirnos como descongestionantes porque van a contraer, a cerrar los vasos sanguíneos de la mucosa nasal. En cuanto pues tenemos una gripa, un resfriado común, parte de lo que nos genera esa congestión nasal y esa producción de moco exagerado es porque los vasos sanguíneos de la nariz se congestionan. Si ustedes han visto una persona con gripe, se darán cuenta que la nariz, por ejemplo, toma una coloración rojiza. Esto es porque hay un incremento en el flujo sanguíneo hacia ahí. Entonces los vasos sanguíneos de los cornetes de la nariz pues están ingurgitados y con esto pues logramos que se vasoconstriñan y disminuimos el flujo sanguíneo de la nariz, lo cual mejora la entrada de aire por la misma, ¿sí? También pues se pueden utilizar porque producen midriasis, o sea, dilatación de la pupila, del iris, ¿sí? Utilidad terapéutica, ¿para qué las utilizamos? En el caso de la etilefrina, podemos utilizarla en el caso de un paciente que tiene hipotensión ortostática, o sea, sé que cuando se levanta o se sienta o cambios de posición, se baja su presión, entonces esto va a mantener la presión elevada para que no suceda. O en el caso de un colapso cardiocirculatorio. En el caso de la fenilefrina o la nafasolina, son principalmente descongestionantes nasales. La fenilefrina tiene también una acción tópica en la región ocular y para infecciones de vías respiratorias superiores. Cuando se aplica de forma sistémica puede provocarnos broncodilatación. La metoxamina y la cirazolina no se utilizan al menos no en Latinoamérica, se supone que están restringidas porque son de uso veterinario, entonces no son de uso humano, no hay mucho que mencionar de ellas, ¿sí? Y la midodrina tiene el mismo uso que la etilefrina, se utiliza principalmente en pacientes con hipotensión ortostática. Contraindicaciones, ¿en quién no las utilizamos? Pacientes que padezcan tirotoxicosis. La tirotoxicosis es una especie de hipertiroidismo en el cual están muy elevadas las hormonas tiroideas y hay efectos muy exagerados. Entonces, por ejemplo, los pacientes ya tienen de por sí una frecuencia cardíaca muy elevada, hipertensión arterial, a veces presentan hipertermia, entonces subirles más la presión va a ser contraproducente.
En pacientes que tienen ya de por sí hipertensión arterial o cardiopatías obstructivas, como las anginas de pecho, ¿por qué no usarlos con ellos? La hipertensión, porque pues ya les dije su efecto, va a subir más la presión. Y si la presión está elevada, esto es por el incremento de tono de la musculatura de los vasos sanguíneos. Y lo que hacen estos agonistas alfa, pues es incrementar ese tono, subir la presión. Y si nuestro paciente ya está obstruido por una cardiopatía, pues se va a obstruir más. Entonces se podría infartar al respecto de esto, ¿no? También en caso de retención urinaria o hipertrofia prostática están contraindicados porque podemos provocar una obstrucción de la vía, ¿verdad? Y en pacientes que ya hayan presentado reacciones de hipersensibilidad a la aplicación del medicamento. En quienes lo podemos usar, pero con mucho cuidado, o sea, con precauciones. En el caso de un colapso circulatorio, estamos hablando de un paciente que está muy grave. En pacientes con arritmias cardíacas o enfermedades coronarias, tenemos que evaluar el costo-beneficio. ¿Cuánto voy a mejorar yo a mi paciente con respecto a cuánto daño le puedo hacer al aplicar el medicamento? En gestantes son de categoría C, esto quiere decir que no se recomiendan porque puede haber efectos secundarios sobre, incluso sobre el producto. En la lactancia, pues se pasan a través de la leche materna, entonces de preferencia, si una persona va a estar usando estos medicamentos, pues no dar lactancia. Y en ancianos, pues en ancianos tratamos de no darlos porque ellos de por sí ya tienen problemas circulatorios, entonces vamos a exacerbar esas enfermedades. RAMS, o sea, reacción adversa medicamentosa que pueden provocar a nivel del sistema nervioso central, mareos, cefaleos, dolores de cabeza intensos, sensaciones de ansiedad y nerviosismo, como cualquiera de los medicamentos que hemos visto con anterioridad que pueden subir la presión arterial. A nivel de los ojos pueden provocar visión borrosa y una midriasis exagerada. En la piel, piloerección, o sea, la piel de gallina y diaforesis. Van a incrementar la sudoración por estimulación de los receptores alfa. Todos estos efectos van a ser secundarios a esa estimulación. La fenilefrina, como aparte, pues es un agonista selectivo de los receptores alfa 1 y solo en concentraciones muy altas podría afectar los receptores beta. ¿Sí? Puede originar constricción arterial importante y si se pasa intravenoso, entonces eso nos puede generar un incremento de la presión arterial muy súbito y los complicaciones que conlleva. Y luego teníamos los del otro grupo que son los agonistas alfa de aplicación tópica. Todos son locales y lo que buscamos al aplicarlos es vasoconstricción de la arteriola local, ¿sí? Entonces principalmente se utilizan como descongestionantes nasales y oftálmicos, ¿sí? Si se utilizan demasiado pueden provocar un efecto de rebote. Esto quiere decir que cuando pasa el efecto de vasoconstricción que tenía, se va a generar una vasodilación exagerada. Entonces, por ejemplo, en la nariz, si utilizamos mucho la nafasolina, por decir algo, va a producir en un principio mejoría de la congestión nasal, pero si lo utilizamos en exceso, pasando las dosis recomendadas, pues vamos ahora a pasar de un estado en el que se había remitido el síntoma de la obstrucción nasal y ahora se va a exacerbar, va a ser más grave que al principio. Pasaríamos ahora a los agonistas alfa 2, ya son los receptores alfa 2. Recuerden que es alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3 son los receptores. Y luego tenemos los receptores dopaminérgicos. Se van a clasificar en dos, igual que los anteriores, de uso sistémico y de uso tópico. Los de uso sistémico tenemos antihipertensivos y tenemos también que son de un potente efecto sedante algunos de ellos. Los que son antihipertensivos tenemos o que tienen dentro de sus efectos un efecto antihipertensivo, tenemos la clonidina, el guanabens, la guanfacina y la alfa-metildopa. La alfa-metildopa la utilizamos particularmente en pacientes embarazadas que tienen hipertensión por el embarazo o tienen preeclampsia. Cabe mencionar que pues, son antihipertensivos porque la estimulación de los receptores alfa 2 lo que hace es vasodilatar. Si se dilata un vaso, es más amplio, la sangre pasa menos presión, disminuye la presión arterial. Y los de usos tópicos, pues tenemos la brimonidina y la apraclonidina. Entonces vamos a ver algunos ejemplos rápidamente. Tenemos la clonidina. La clonidina pertenece a otra familia de fármacos que son las imidazolinas. Efectos farmacológicos, ¿qué es lo que genera? Va a generarnos cambios en la presión arterial, o sea, va a disminuir la presión arterial y cambios en la frecuencia cardíaca, a disminuir de la frecuencia cardíaca. En farmacodinámica, se pueden absorber vía oral, entonces sus preparaciones la mayoría es en tabletas.
A pesar de que se absorben por vía oral, su biodisponibilidad, ya que han sido absorbidos y distribuidos, es prácticamente del 100%. Se puede encontrar que su efecto máximo, o sea, en el momento en el que están ya llevando a cabo la situación que nosotros pensamos que tenían que realizar el efecto terapéutico, se va a observar más o menos entre 1 y 3 horas después de la dosis oral y tiende a tener una duración entre 6 y 24 horas, según todos los parámetros de metabolismo que hemos visto con anterioridad. ¿Sí? Más de la mitad de la dosis que se administra, para empezar se eliminan por vía renal, entonces va a salir por la orina, pero resulta que gran parte de este fármaco se va a ser eliminado tal cual fue absorbido. Efectos adversos: serostomía y sedación. La serostomía es la sensación de la boca seca, nada más dicho de una forma más correcta, y pues estos van a presentarse en más o menos la mitad de los pacientes a los que les administremos este medicamento. Recuerden, es un agonista alfa tipo 2. Y obviamente, pues si los efectos secundarios que se generan son muy exacerbados, muy fuertes, pues tendremos que suspender el medicamento, ¿verdad? Y principalmente se va a utilizar en el tratamiento de la hipertensión arterial. Luego pasamos a agonistas alfa 2. Los que tengan efecto sedante, que mencionamos en la lista anterior, pues se utilizan más que nada en la anestesia, principalmente pues para mantener la anestesia, ¿no? Entonces ya los veremos más a fondo cuando veamos la farmacología de la anestesia. Y un ejemplo rápido de los que son de alfa 2 de uso tópico: son poco liposolubles, por lo tanto son un poquito difíciles de absorber o no se absorben más que de forma tópica. Tenemos por ejemplo la apraclonidina. La apraclonidina es tópico, es un colirio de uso ocular que se utiliza principalmente en el glaucoma, ¿verdad? En pacientes que tienen una hipertensión ocular, ¿sí? Y pues al parecer es relativamente seguro porque no va a pasar la barrera encefálica. Eso quiere decir que no va a llegar al encéfalo a producir algún otro tipo de efectos. Ahora tenemos a los agonistas beta. De los beta tenemos primeramente a los que son selectivos, que van a estimularnos específicamente por los receptores beta. Entonces tenemos aquí dos en particular, que son la dobutamina y el prenalterol. Van a estimular específicamente receptores beta 1 y son los que se encontramos más en el corazón. Entonces eso va a incrementar la contractilidad, es inotrópico, ¿sí? Va a incrementar la fuerza de contracción y también puede ser cronotrópico, puede alterarnos la frecuencia cardíaca. ¿Cómo la utilizamos? Por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca que queremos mejorar la frecuencia, la fuerza de contracción, o en una arritmia. El asunto es tratar de regresarle al corazón su estabilidad hemodinámica. Se va a parecer químicamente a la dopamina, que ya vimos que es un precursor de la adrenalina y la noradrenalina más atrás, ¿sí? Los efectos farmacológicos pues van a venir de la interacción directa, no con receptores alfa, este es específico de los beta. Entonces, por tanto, sus efectos secundarios o adversos es que, 1, va a incrementarnos la frecuencia cardíaca. Como se incrementa la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, eso nos va a incrementar la presión arterial. ¿Sí? Entonces hay que pasarlo lentamente para que no haya una subida de la presión y una subida de la frecuencia cardíaca muy rápida. Se va a utilizar para tratamientos de corto plazo de descompensaciones cardíacas, como por ejemplo en un paciente que tuvo una cirugía corazón abierto, o en individuos con insuficiencia cardíaca congestiva, o en individuos con infarto agudo al miocardio. Agonistas beta 2 selectivos, específicamente estimulantes de los receptores beta 2. ¿Sí? Su fin es llevarle la contra y evitar efectos beta 1 adrenérgicos a nivel cardíaco, aunque algunos tienen otros efectos a otros niveles, como el salbutamol, que se utiliza principalmente para enfermedades respiratorias. Entonces tenemos como ejemplos el metaprotenerol, la orsiprenalina, que se utiliza en el caso de los partos prematuros con la finalidad de disminuir la fuerza de las contracciones uterinas y así evitar un parto prematuro. Tenemos también la terbutalina, la isoetarina y el salbutamol, que ya había mencionado. Los efectos farmacológicos los dividimos en 3 órganos: blanco, que son los vasos sanguíneos, provocando vasodilatación; los bronquios, que provocan broncodilatación, o sea, son útiles en el asma; y en el útero, que relajan el útero y disminuyen las contracciones. Por tanto, pues van a ser útiles en el EPOC, el asma bronquial y el parto prematuro, así como otras enfermedades de la vía respiratoria. Los de las vías respiratorias principalmente pues es el salbutamol, que viene en una preparación en aerosol. Farmacocinética, pues se va a administrar por cualquier vía, se puede administrar, ¿verdad?
principalmente si los administramos, en particular el salbutamol, por una vía inhalatoria, por una vía, bueno, una presentación de gas o una presentación de aerosol, pues van a tener un efecto broncodilatador. Si son utilizados como la orsiprenalina por vía oral o parenteral o IV, podemos provocar una disminución de la actividad uterina. En reacciones adversas medicamentosas o RAMS que pueden provocar temblores en ciertas dosis. Y en el cardiovascular, taquicardia, arritmias e isquemia al miocardio. Luego tenemos agonistas que son tanto beta 1 como beta 2, o sea, son mixtos. En este caso tenemos al isoprotenerol. Se va a administrar, si se administrara de vía oral va a ser de una absorción irregular, no es una absorción fehaciente, entonces preferimos una vía inhalada o una vía parenteral, ¿sí? Históricamente fue el primer fármaco utilizado después de la adrenalina para tratar el asma. Recuerden que en varios de estos medicamentos son utilizados de forma tópica por vía inhalatoria. En presentaciones o preparaciones especiales pues van a ayudarnos a broncodilatar por su estimulación beta 2. ¿Qué efectos nos genera? Va a generarnos a nivel de tres órganos blanco. Uno, efectos cardíacos, va a ser inotrópico, sube la fuerza de contracción del músculo cardíaco, va a provocar vasodilatación a nivel de los vasos sanguíneos del músculo esquelético. Y en el músculo liso que no esté en los vasos, como por ejemplo en los bronquios, va a ser broncodilatador y a la vez en el útero pues va a disminuir la fuerza de la contracción. Es como la orsiprenalina y el salbutamol combinado. En su utilidad terapéutica nos puede ayudar a recuperar un poquito la fuerza cardíaca en pacientes con bradicardia. Va a incrementar obviamente pues la frecuencia cardíaca. Se puede utilizar en el asma bronquial y en algunos casos en el shock. Contraindicaciones, ¿en quién no lo vamos a utilizar? En pacientes con taquicardia, infarto al miocardio y pacientes que tengan una coronariopatía, o sea, una angina de pecho, una enfermedad cardíaca isquémica, hipertiroidismo o diabetes, porque puede provocarnos una disminución de la eficacia de la insulina. Son efectos que ya vimos en cuanto estamos explicando los efectos adrenérgicos. Reacciones adversas medicamentos, recuerden, son tres cosas diferentes: efectos secundarios, contraindicaciones y reacciones adversas, ¿sí? En el caso del sistema nervioso central, nos puede provocar dolor de cabeza, o sea, cefalea, temblores leves, principalmente distales, debilidad generalizada y mareos. A nivel cardiovascular nos va a generar palpitaciones, o sea, la sensación de palpitaciones secundaria a una taquicardia. Y nos puede generar hiperglicemia porque va a dificultar la acción de la insulina. Ahora tenemos agonistas adrenérgicos o simpaticomiméticos de acción indirecta y de acción mixta. Recuerden que la indirecta va a estimular la liberación de la noradrenalina y de otras catecolaminas naturales a través de estimular las terminaciones nerviosas que almacenan esas sustancias. Y la acción mixta tiene dos, o sea, va a provocar este efecto que acabo de mencionar, liberando más catecolaminas y a su vez va a actuar directamente sobre los receptores alfa y beta. Ejemplos de estos agonistas de acción mixta e indirectos tenemos a la anfetamina, utilizada también de forma recreativa. Es de la familia de las fenilisopropilaminas. Va a carecer de un grupo catecol, eso es química, no lo vamos a ver por el momento, ya después tienen las dudas, se lo puedo explicar más a fondo. ¿Qué efecto? Pues va a promover la liberación de la noradrenalina, es así por ese mecanismo por el cual pues, se vuelve un estimulante, ¿sí? Se va a poder absorber por vía oral, atraviesa la barrera hematoencefálica, entonces nos va a generar una mayor excitación a nivel del encéfalo y entre un 30 y 50% se va a excretar por la orina de forma activa, o sea, quiere decir que aún a pesar de haber pasado por los riñones, una gran parte de esta va a seguir teniendo ciertos efectos. ¿Qué efectos farmacológicos? A nivel cardiovascular va a provocarnos un aumento de la presión arterial. Y a nivel del sistema nervioso central, como pasa la barrera hematoencefálica, es capaz de estimularlo, nos va a generar una estimulación generalizada de la corteza, lo cual pues, nos genera cierto efecto de hiperactividad, ¿sí? Reacciones adversas medicamentosas. Puede generarnos una reacción psicótica porque puede generar alucinaciones muy severas y algunos delirios de persecución o paranoides. Su uso crónico va a producirnos dependencia psicológica. O sea, es una droga que puede generarnos adicción, ¿sí?
Toxicidad, obviamente, pues como puede generar dependencia psicológica, el paciente puede llegar a consumirla en cantidades que van más allá de la dosis máxima. Entonces, ¿cómo sabemos que un paciente está intoxicado? Primero, va a estar mareado, con temblores, todos los reflejos osteotendinosos van a estar exacerbados, el paciente se va a poner irritable, va a tener una sensación de desesperación, puede presentar palpitaciones, arritmias cardíacas o incluso dolor anginoso. Aquí se puede presentar por sobreestimulación un fenómeno que se llama angina de Prinzmetal, en el cual se incrementó tanto el tono muscular de las coronarias que el paciente sufre de un dolor cardíaco como si tuviera angina de pecho, pero no tiene angina de pecho, se está generando por la contracción exagerada de los músculos cardíacos. Puede generar también serostomía, o sea, sensación de boca seca, sabor metálico y disminución del apetito. Y una intoxicación crónica, pues aparte de tener todos estos síntomas, nos va a generar algunos otros trastornos mentales como exacerbación de las alucinaciones, psicosis y pues delirios, paranoias y persecutorios. Por último, tenemos a la efedrina, que es un alcaloide natural obtenido a partir de una planta llamada efedra, de ahí su nombre. En cuanto a la farmacocinética, pues se puede absorber por vía oral, se puede administrar por vía oral, tiene la capacidad, igual que la anfetamina, de atravesar la barrera hematoencefálica y se va a eliminar por la orina, aunque se va a eliminar en una menor proporción, y también se elimina generando unos metabolitos activos. ¿Qué efectos farmacológicos nos genera? Primero, a nivel cardiovascular. Tienen unos efectos muy parecidos a los de la adrenalina, pero con la característica de que son 10 veces más duraderos. Si la adrenalina duraba 2 a 5 minutos, este va a durar hasta 50 minutos o 1 hora. Puede provocarnos vasoconstricción periférica. Y como también va a incrementar el tono de algunos músculos, nos puede ayudar en el caso de pacientes que padezcan de enuresis, de hipotensión, que puede ocurrir mediante o a través de la aplicación de la raquia o de los bloqueos epidurales. Lo vamos a contraindicar en pacientes que sean hipersensibles, o sea que generen unos efectos más exagerados con las dosis mínimas, en pacientes con glaucoma de ángulo agudo en el ojo y en pacientes que ya de por sí padezcan algún trastorno psiquiátrico como la psiconeurosis. Reacciones adversas medicamentosas las vamos a dividir en 3. Uno en el sistema nervioso central, cardiovasculares y en el tubo o en el tracto gastrointestinal. En el sistema nervioso central nos puede generar insomnio, nerviosismo, desesperación, cefaleas, mareos, náuseas, vómitos. En el cardiovascular, taquicardia y palpitaciones por estimulación alfa. Y a nivel del tubo gastrointestinal o del tracto gastrointestinal, náuseas y vómitos, ¿sí? Interacciones, con quienes pueden interactuar. Si lo damos con un bloqueador alfa-adrenérgico, nos va a generar hipotensión. Si lo damos con un bloqueador beta, nos va a generar hipertensión. Y si lo damos con algunos antihipertensivos, pues se va a reducir el efecto dramáticamente, que el efecto que tiene la efedrina. Por hoy terminamos. Continuaremos en la siguiente clase ahora con los simpaticolíticos o los antagonistas, los que le llevan la contra a estos fármacos que mimetizan o copian al sistema simpático.